Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estas florecitas. Yo las estuve utilizando para esta pulsera, pero pueden utilizarlas también para hacer aretes o alguna gargantilla o collar. Para mi pulsera yo estuve utilizando 3 piezas y así es como queda. Estuve utilizando la puntada Brick Stitch. Como siempre les digo, el diagrama se los voy a estar dejando en mi página de Instagram. Antes de comenzar, no olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales: Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 3 colores de Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este negro mate, un color amarillo y este tono bronce. Para las que luego me preguntan el número del color, este es el número de cada uno de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en este color bronce. Este es en la talla D. Y también voy a utilizar una aguja del número 12. Ya coloqué mi hilo en esta aguja y estoy colocando más o menos unos 60 centímetros de hilo. En esta ocasión voy a estar utilizando la puntada Brick Stitch. Voy a comenzar pasando 2 delicas del tono bronce. Las paso por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo para terminar la pulsera. Asegúrense de que sea suficiente para esconderlo entre las delicas. Ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante en la primera delica y paso el hilo. Ahora aquí hay que jalar bien estos 2 hilos para que estas delicas no se abran. Y voy a tomar una delica bronce y una amarilla. Voy a pasar aquí en el hilo que queda entre estas 2 delicas. Una bronce, la voy a pasar en el mismo hilo donde pasé las 2 anteriores. Y voy a tomar una bronce y una amarilla, paso en este primer hilo. De nuevo tomo una amarilla, paso en este siguiente hilo. Y de nuevo tomo una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última amarilla. Paso mi aguja hacia arriba en la delica que acabo de colocar. Voy a tomar de nuevo una bronce y una amarilla, paso en este hilo. Voy a colocar 2 amarillas más para tener un total de 3. Una bronce, la paso en el último hilo donde coloqué esta última amarilla. Ahora voy a hacer una disminución, paso mi aguja hacia estas 2 delicas amarillas. Me regreso tomando esta bronce y la amarilla de arriba. Y tomo una bronce y una amarilla,
Paso en este siguiente hilo que me queda hacia enfrente. Tomo otra amarilla y paso en el siguiente hilo. Una bronce y la paso aquí. Así. Ahora aquí, antes de continuar hacia arriba, voy a asegurar este hilo porque se suelen abrir estas dos delicas del comienzo y no me gusta. Así que aquí ya tomé otra aguja y voy a asegurar esto primero antes de continuar. Simplemente voy a pasar hacia arriba y me regreso en esta hacia abajo. No me gusta que se abran estas dos y a veces ya no se cierra igual cuando continúa uno hacia arriba sin cerrarlo al principio, y no me gusta, personalmente no me gusta que quede así, así que lo hago casi desde el comienzo para corregirlo. Así ya esto no se va a estar moviendo del lugar, no se va a abrir y ya podemos cortar este hilo. Ya de aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Aquí voy a tomar de nuevo una bronce y una amarilla. Paso en este primer hilo. Así. Voy a voltear hacia acá porque aquí voy a hacer unos aumentos. Así que coloco de esta forma y paso mi aguja en esta bronce. Tomo de nuevo una bronce y la paso en esta. Llevo la aguja hacia la que acabo de colocar y empujo para que no queden abiertas. Aquí tomo el tono amarillo, voy a colocar dos. Paso en la de atrás. Paso la aguja a la que acabo de colocar. Y tomo otra amarilla. La paso en la que acabo de colocar. Y llevo mi aguja hacia acá para continuar. Ahora tomo una bronce y la paso en esta amarilla. Voy a pasar mi aguja hacia acá en esta bronce. Y voy a dar vuelta así. Aquí voy a jalar el hilo y voy a empujar estas telicas para que no queden abiertas. Voy a tomar una bronce y una amarilla y voy a pasar en este primer hilo. Tomo otra amarilla y la paso en el siguiente hilo. Tomo una bronce y la paso aquí. Ahora aquí voy a hacer disminución con mi hilo. Voy a pasar hacia acá. Tomo dos delicas amarillas. Y me regreso hacia arriba tomando estas dos.
Aquí voy a tomar 2 en el tono bronce y paso en este hilo que me queda hacia enfrente, hacia donde voy a hacer la vuelta. De nuevo tomo una bronce. Así, ahí ya terminé. Ahora voy a voltear de nuevo hacia acá. Y ahora voy a llevar mi aguja con el hilo hasta esta delica. Así que voy a ir pasando hacia arriba. Paso aquí hacia abajo por estas dos. Y me regreso hacia arriba tomando estas dos. Ahora voy a continuar con el color amarillo. Voy a colocar 2 más para tener un total de 3. Ahora tomo una bronce y paso en el mismo hilo donde pasé esta última amarilla. Voy a voltear hacia acá. Ahora voy a continuar aquí con los aumentos que hice hacia acá. Voy a tomar una bronce y paso en esta. Tomo el amarillo, voy a colocar 2. Paso aquí atrás. Paso hacia acá en la que acabo de colocar. Tomo la siguiente amarilla. Ahora tomo una bronce. Paso aquí. Ahora voy a voltear hacia arriba. Y aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar 2 amarillas y paso aquí en este hilo. Una bronce. Ahora voy a pasar hacia abajo en esta amarilla. Tomo la siguiente hacia arriba. Y tomo otra bronce. Voy a pasar en este hilo que queda aquí. Ahora voy a hacer disminución con el hilo pasando por 2 delicas hacia abajo. Me regreso hacia acá y tomo 2 hacia arriba. Ahora tomo 2 bronce y paso aquí. Tomo otra bronce y paso en este último hilo. Ahí ya tengo esta vuelta terminada. Volteo de nuevo hacia arriba para continuar con la siguiente vuelta. Ahora voy a llevar mi hilo a esta delica amarilla de aquí. Voy a pasar hacia arriba.
Voy a comenzar la siguiente vuelta, tomo una bronce y una amarilla y paso aquí. Voy a continuar con el amarillo hasta tener 3. Una bronce, dos amarillas, una bronce, tres amarillas, una bronce, ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo, paso 2 delicas hacia abajo, y me voy a regresar hacia arriba pasando 2. Y voy a tomar una bronce y una amarilla, paso en el primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Voy a continuar con este amarillo hasta tener 3. Tomo el tono bronce y coloco 3. Vuelvo a tomar el tono amarillo, coloco 3. Una bronce, ahora voy a hacer una disminución con mi hilo pasando 2 delicas hacia abajo, me regreso hacia arriba tomando 2. Tomo 2 bronce y paso aquí. Una amarilla,
una bronce, dos negras, una bronce, una amarilla, dos bronce, ahora voy a pasar aquí mi aguja hacia abajo en esta bronce y tomo esta amarilla hacia arriba. Voy a tomar aquí dos bronce, paso en este hilo, tomo el negro y coloco tres, vuelvo a tomar el bronce, coloco dos, ahora voy a tomar una bronce y una amarilla y paso en este hilo. Me regreso hacia acá para hacer un aumento y aquí tomo otra bronce, la voy a pasar en esta. Ahora me regreso hacia esta amarilla para continuar con la vuelta. Tomo una bronce, dos negras, una bronce, una amarilla, tomo de nuevo una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última amarilla. Ahora voy a dar vuelta hacia acá y aquí tomo otra bronce, la voy a pasar aquí. Así termino esta vuelta. Ahora aquí necesito que mi hilo suba en esta delica de aquí, así que lo que voy a hacer es regresarme hacia acá, paso dos delicas hacia abajo, me regreso hacia arriba, tomo dos, paso en esta hacia abajo y tomo esta última hacia arriba y aquí comienzo mi siguiente vuelta. Tomo una bronce y una amarilla, paso en el primer hilo, voy a continuar con el tono amarillo hasta tener tres, voy a tomar el bronce, voy a colocar tres, tomo el amarillo y coloco tres,
Ahora tomo una bronce y la paso en el mismo hilo donde pasé esta última amarilla. Comienzo la siguiente vuelta tomando una bronce y una amarilla y me regreso pasando del primer hilo. Continúo con el amarillo hasta tener 3. Una bronce. Dos amarillas. Una bronce. Aquí voy a tomar el amarillo, voy a colocar 3. Una bronce. Ahora de nuevo tomo una bronce y una amarilla y paso en este hilo. Una amarilla. Dos bronce. Ahora aquí me regreso hacia atrás, voy a pasar esta hacia abajo y tomo esta siguiente hacia arriba. Y voy a tomar una bronce y una amarilla, paso aquí. De nuevo una amarilla. Una bronce. Y aquí hago una disminución con mi hilo. Y voy a tomar 2 en el tono bronce, paso aquí. Tomo otra bronce. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo para continuar con la siguiente vuelta aquí, en esta delica bronce. Aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar el color amarillo y coloco 3. Ahora tomo el bronce, coloco 2. Ahora tomo el amarillo, coloco 2. Una bronce.
Tomo una bronce, una amarilla. Vuelvo a tomar una amarilla. Una bronce. Ahora aquí hago disminución con el hilo. Y voy a tomar 2 bronce. De nuevo una bronce. Y así termino este siguiente pétalo. Ahora voy a llevar mi aguja de nuevo hacia abajo entre las delicas y voy a subir la aguja en esta amarilla. Aquí ya tengo el hilo en esta delica amarilla y aquí voy a tomar una delica bronce y una amarilla. Tomo otra amarilla. Una bronce. De nuevo tomo una bronce y una amarilla. Dos amarillas. Una bronce. Y aquí voy a hacer de nuevo disminución con el hilo. Aquí comienzo la siguiente vuelta, tomo una bronce y una amarilla y paso aquí. De nuevo una amarilla. Una bronce. De nuevo voy a hacer disminución con mi hilo. Y de nuevo aquí tomo una bronce y una amarilla. Una bronce. Hago disminución con el hilo. Y aquí vuelvo a tomar 2 bronce. Así terminamos ya la florecita. Ahora hay que esconder este hilo pasándolo entre las delicas hacia abajo, alejándonos del final. No es nada complicado, simplemente hay que ir pasando entre las delicas y una vez que se alejaron lo suficiente, cortan el sobrante. Ya le escondí los hilos y así es como se ve terminada. Ahora, antes de terminar mi pulsera, voy a endurecerlas con un adhesivo o pegamento. Esto se los voy a hacer en otro video, así que no se los voy a mostrar aquí, pero les voy a estar grabando ese video también. Yo voy a estar haciendo una pulsera con estas 3 piezas. Aquí ya tengo las 3 terminadas.
y las voy a estar conectando de esta forma. Pueden hacer también unos aretes, pueden colocarle 3 como aquí, o pueden colocarle 2 o 1 como ustedes quieran sus aretes de largos. Yo voy a estar haciendo una pulsera y para eso también quiero que mi pieza quede bastante durita para que no se esté doblando, así que voy a endurecer las piezas fuera de cámara y como les digo, ese video también se los voy a grabar, pero se los voy a subir después. Así que voy a hacer eso y ahorita regreso. Ya les coloqué el adhesivo a todas las florecitas, ahora ya voy a unirlas. A esta ya le coloqué 2 argollitas. Son estas argollitas de 4 milímetros. Ahora aquí, como pueden ver, las estoy uniendo de esta parte del pétalo. Así que esta otra la voy a unir aquí y la otra de este lado. Aquí ya tengo unidas las 3. Ahora voy a colocar 2 argollitas más, una aquí y otra aquí. Ya le coloqué las argollitas a los lados de cada flor. Ahora por último voy a colocarle hilo chino. Aquí ya es preferencia de cada quien que le van a colocar. Pueden colocarle alguna cadenita o algún otro tipo de cuerda o hilo que ustedes prefieran. Yo voy a estar utilizando este hilo chino en este color negro. Este es de 0.8 milímetros. Voy a ponerle el hilo y ahorita regreso. Ya les he hecho un video de cómo poner el hilo. Ya le coloqué el hilo chino y así ya queda terminada esta pulsera con estas florecitas amarillas. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el diagrama, se los dejo en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.